Bien, entonces como dije, vamos a iniciar con el concepto de razón. Y como dijimos, pues una razón es la comparación de dos cantidades por medio de una división. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con esto? Nosotros nos referimos con esto con un concepto pues bastante sencillo. Y el concepto que a mí me gusta tomar para este ejemplo es cuando nosotros nos dirigimos hacia el mercado. Cuando nosotros nos dirigimos al mercado, nosotros siempre vamos y compramos todo tipo de alimentos que nosotros necesitamos. ¿Qué sucede si yo compro, por ejemplo, 5 manzanas? Y por esas 5 manzanas resulta que yo he pagado 10 quetzales. Entonces, yo tengo dos cantidades acá. Tengo 5 que me representa a las manzanas y tengo 10 que me representa al precio de esas manzanas. Entonces se dice que una razón es la comparación de estas dos cantidades por medio de una división. Eso significa que si yo realizo una división acá, por ejemplo, si yo digo 5 dividido dentro de 10, en este momento que yo estoy dividiendo 5 dentro de 10, estoy formando una razón. ¿Qué estoy diciendo? Que por 5 manzanas yo he pagado 10 quetzales. Entonces, a esto se le conoce como una razón. Pero no existe ningún orden específico, ya que no hay nada que me impida a mí hacer la división al revés. Por ejemplo, que yo coloque 10 dividido dentro de 5. ¿Y qué me estaría diciendo? Que por 10 quetzales yo he comprado 5 manzanas. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, yo podría colocar a una razón. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando formamos una razón con esas dos cantidades, a la cantidad que se encuentra en la parte de arriba, nosotros le vamos a conocer como antecedente. Y a la cantidad que se encuentra en la parte de abajo, nosotros la vamos a conocer como consecuente. Entonces, siempre que formamos una razón, siempre va a existir un antecedente y va a existir un consecuente. Y resulta que existen dos maneras de poder escribir a una razón. Una es utilizando esta comparación en forma de división y la otra se le conoce como una forma estándar y se escribe de la siguiente manera. Por ejemplo, para la primera razón, que es la que tenemos aquí, su segunda forma sería aquí, 5, 2 puntos, 10. Donde estos dos puntos que están aquí significan es A. Entonces yo puedo decir 5 manzanas es a 10 quetzales. O, como lo dije anteriormente, por 5 manzanas pagué 10 quetzales. Pero aquí dice 5 es a 10. ¿Por qué? Porque por 5 manzanas pagamos 10 quetzales. Y en la segunda razón, la forma sería colocar 10, 2 puntos, 5. Y de la siguiente manera, el 5 sigue siendo el antecedente y el 10 sigue siendo el consecuente. Entonces, cuando nosotros tenemos dos cantidades cualquiera, nosotros podemos utilizar esas dos cantidades para poder formar una proporción. ¿Y cómo formamos la proporción? La formamos por medio de una división. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Cuando nosotros trabajamos con fracciones, ya que si nos damos cuenta, en este momento hemos formado una fracción, resulta que nosotros sabemos que las fracciones también se pueden simplificar. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Voy a salirme de acá y voy a abrir otro programa para que podamos ver los que yo necesito visualizar. Veamos aquí. Como dije anteriormente, si nosotros tenemos 5 manzanas y por esas 5 manzanas hemos pagado nosotros 10 quetzales,
Como dije, tenemos nosotros acá dos cantidades. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, la primera que he formado aquí, 5 dividido dentro de 10, como dije, esto se forma una fracción. Y nosotros sabemos que las fracciones se pueden simplificar. ¿Y qué es simplificar una fracción? Entonces, nosotros sabemos que acá simplificar una fracción es dividir los dos valores dentro de un mismo número. Entonces, eso es simplificar. Yo tengo que tomar los dos valores que están en la fracción y tengo que dividir esos dos valores dentro de un mismo número. Entonces, ese número tiene que dividir a los dos valores de la misma forma. Si no, no se puede utilizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero utilizar el 2? Yo sé que 10 dividido 2 es 5. Pero si quiero intentar dividir 5 dentro de 2, sé que en este caso no se puede. Por esa razón, no puedo utilizar el 2. ¿Por qué? Porque dice que simplificar una fracción es dividir los dos valores dentro de un mismo número. Entonces, si utilizo el 3, pues va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque 5 no lo puedo dividir dentro de 3 y 10 tampoco, porque la división no es exacta. Nosotros buscamos que la división sea exacta. Entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a utilizar para estos dos números el número 5. Ya que voy a quitar esto que tengo acá, yo voy a decir lo siguiente. Si yo divido los dos números dentro de 5, entonces yo sé que 5 dividido 5 es 1. Y 10 dividido 5, yo sé que es 2. Entonces aquí puedo ver claramente que el número 5 sí me divide de forma exacta a los dos valores que están formando mi fracción o mi razón. Entonces, resulta que de una razón que nosotros teníamos, hemos sacado otra razón. Y resulta que estas dos razones representan el mismo valor. Y cuando las dos representan el mismo valor, a esto nosotros le llamamos razones equivalentes. Entonces, se les llaman equivalentes, ¿por qué? Porque me están representando exactamente el mismo valor. ¿Cómo sé que me están representando el mismo valor? Bueno, yo lo sé porque si yo tomo mi calculadora y divido 5 dentro de 10, el resultado va a ser 0.5. Y si yo divido 1 dentro de 2, el resultado también va a ser 0.5. Por eso puedo asegurar que las razones son equivalentes. ¿Por qué? Porque representan el mismo valor. Entonces, vamos a confirmar eso. Voy a quitar esto de acá, voy a colocar aquí en la otra parte que es 1 sobre 2 y voy a tomar acá mi calculadora. Aquí estamos. Bien, aquí estamos. Observen, aquí tengo mi calculadora. Yo voy a dividir 5 dentro de 10. Entonces, veamos cuál es el resultado. Si agarro aquí 5 y le digo que lo voy a dividir dentro de 10, el resultado es 0.5. Observen, aquí dice 5 dividido 10 es igual a 0.5. Y si yo divido ahora 1 dentro de 2, 1 dividido 2, el resultado también es 1 dividido 2, 0.5. Entonces, con esto yo estoy confirmando la teoría en que estas dos razones representan exactamente el mismo valor, que sería 0.5. ¿Y por qué representan el mismo valor? Porque ambas son equivalentes. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros sepamos que existen razones equivalentes? Porque si ustedes se dan cuenta, estas razones equivalentes están dentro de una igualdad.
Aquí este símbolo igual me dice que 5 sobre 10 es igual que 1 sobre 2. Y ya vimos que efectivamente son iguales. ¿Por qué? Porque los dos dan el mismo valor. Entonces, cuando yo tengo aquí, voy a decir a la igualdad de dos razones equivalentes, se les llama proporción. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una igualdad de dos razones equivalentes, a eso nosotros le llamamos una proporción. ¿Y cómo sabemos que son equivalentes? Porque las dos representan exactamente el mismo valor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Con dos cantidades, nosotros podemos formar una razón. Pero si nosotros simplificamos esa razón, surge una razón equivalente. Y cuando tengo dos razones equivalentes y están en una igualdad, a la igualdad de las dos razones equivalentes se les conoce como una proporción. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, Dígame. solo una duda. ¿Cómo lo hizo para que le diera 0.5? Esa parte no entendí, profe. Muy bien. Lo único que hice fue dividir en mi calculadora. Por ejemplo, 5 dividido 10. Eso me dio 0.5. Y también dividí 1 dentro de 2. Aquí está, miren. En la calculadora tengo 1 dividido 2. Y eso me da 0.5. Lo único que hice fue dividir las dos cantidades. ¿Para qué? Para demostrar que al momento de dividir las dos cantidades, el resultado era el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya. Así, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces, como les digo, cuando nosotros tenemos una igualdad de dos razones equivalentes, a eso nosotros le llamamos una proporción. Y resulta que la proporción también tiene dos maneras de poder escribirse. Entonces, lo voy a colocar acá. La proporción se puede escribir de esta manera. 5 dividido 10 es igual a 1 sobre 2. O podríamos escribir 5, 2.10 y luego 4 puntos y luego 1, 2.2. Entonces, esta es una forma también equivalente de poder escribir una razón, donde los dos puntos nosotros dijimos que significaban es A. Los 4 puntos significan la palabra ¿cómo? Entonces, si yo tengo una proporción en esta forma, yo puedo decir 5 es a 10, como 1 es a 2. Y de esa manera, nosotros podemos leer una proporción. De igual forma, aquí puedo decir 5 es a 10, como 1 es a 2. También todos los símbolos se pueden leer de la misma forma, utilizando los dos puntos con la diagonal y los 4 puntos con el signo igual. Entonces nosotros podemos leerlo. Ahora, en esta proporción podemos observar lo siguiente. Podemos ver que en las esquinas, estos valores que están acá reciben un nombre. Y los valores que se encuentran en las esquinas llegan a recibir el nombre de extremos. ¿Por qué? Porque se encuentran en los extremos de la proporción. Y los dos valores que están en la parte de adentro, ¿sí? Estos dos de acá, estos reciben el nombre de medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentran en la parte media de la proporción. Entonces nosotros podemos tener extremos y podemos tener medios. Si nosotros nos vamos a la forma fraccionaria, nosotros en las diagonales podemos observar esos valores. Ya que si yo veo esta diagonal, 5 y 2, yo puedo ver que aquí es donde están los extremos. Pero si yo me voy a la otra diagonal, aquí 1 y 10 o 10 y 1, yo puedo ver que en esta diagonal se encuentran los medios. Entonces,
de cualquiera de las dos formas que yo tenga una proporción, yo voy a poder identificar quiénes son los medios y quiénes son los extremos. Ahora, ¿por qué es importante saber quiénes son los medios y quiénes son los extremos? Porque resulta que después a mí me pueden dar una proporción y de los 4 valores a veces me hace falta uno. Entonces, con los otros 3 valores yo puedo calcular ese valor que me hace falta. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Quiero que primero aprendamos a identificar a los extremos y a los medios. Entonces, voy a regresar ahora a mi guía y quiero que observemos estos ejemplos. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo. En esta proporción que está aquí, ¿quiénes son los extremos? 5 y 3. 5 y 3. Vamos a ver, 5 y 3. ¿Serán estos los extremos? No. ¿Quiénes serían los extremos? La X La X y el 3. y el 3. Muy bien, muy bien. Estos dos serían los extremos. Y ahora, los que están en la parte de adentro, estos dos serían los medios. Así es, estos serían los medios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, una proporción pues lleva 4 partes, pero aquí solo conozco tres valores de la proporción. Entonces, puedo observar que de esta proporción hay un extremo que no se conoce. Por eso es bien importante saber quiénes son los extremos y quiénes son los medios. ¿Por qué? Porque a veces nos toca encontrar el valor que está o el valor que es desconocido. Entonces, veamos otro ejemplo en esta parte de acá. Si nosotros observamos este otro ejemplo que está aquí, en esta proporción, ¿quiénes son los extremos? 184. Muy bien, 184. Estos serían los extremos. Y los medios serían los otros dos, X y 36. Entonces, en esta proporción, nosotros podemos observar que me hace falta un medio. Entonces, como dije, es importante que aprendamos a identificar estos valores para que nosotros sepamos qué es lo que nos falta, un extremo o un medio. Entonces, veamos ahora un ejemplo más. Y vamos a ver. Aquí está. En esta proporción, ¿quiénes son los extremos? La 1. 100 y 4. Bien, 100 y 4. Es correcto. Estos dos son los extremos. Y los medios resulta que es X. Los dos medios, como aquí aparece X y aquí aparece X, eso significa que los medios son iguales. Entonces, en este caso, me faltan los medios. Como les digo, es importante que aprendamos a identificarlos. ¿Por qué? Porque es necesario poder realizar un procedimiento para poder encontrar estos valores que a mí me hacen falta. Entonces, existe una forma de poder venir y representar a los medios o representar a los extremos. Entonces, quiero que veamos esta forma. ¿Qué pasaría? Voy a poner aquí. ¿Qué pasaría si yo tengo la siguiente proporción? Voy a tener aquí A es a B como C
esa D. Entonces, en esta proporción, ¿quiénes son los extremos? ¿Quiénes son los extremos aquí? A, D. Muy bien. En este caso, yo tengo A, tengo D. Estos dos serían los extremos. ¿Sí? ¿Y quiénes son los medios? B y C. Muy bien. En este caso, B y C, estos serían los medios. Entonces resulta que algunas veces, como dije, me hace falta calcular algún valor. Por ejemplo, si a mí me hace falta el extremo que se encuentra en la posición donde está A, para poder encontrar ese extremo, lo que yo hago es multiplicar los dos medios. Entonces digo, B multiplicado con C. Y ese resultado lo voy a dividir dentro de el otro extremo que tengo. Entonces veamos, si a mí me llega a faltar el extremo A, entonces multiplico los dos medios, B por C, y el resultado lo voy a dividir dentro del otro extremo que es D. Si a mí me hace falta el extremo D, que en este caso sería el que está en esta posición, hago exactamente lo mismo. Multiplico los medios B por C, pero ahora el resultado lo voy a dividir dentro del extremo A. Entonces, así es como yo resuelvo un problema de estos. Si quiero encontrar un extremo, multiplico los medios y divido el resultado dentro del extremo restante. Pero si yo quiero encontrar medios, por ejemplo, si a mí me hace falta el medio B, lo que hago es multiplicar los extremos. A multiplicado por D, y esto lo voy a dividir dentro del extremo, dentro del otro medio, C. Y si a mí me hace falta el extremo C, lo que hago es multiplicar si me hace falta el medio C, vuelvo a multiplicar los extremos A por D, y el resultado lo voy a dividir dentro del extremo, dentro del medio restante, que en este caso sería B. Entonces, aquí es como nosotros vamos a utilizar este procedimiento para calcular valores. Esto si quiero calcular extremos y esto si quiero calcular medios. Entonces, de esa forma, nosotros estaríamos identificando cómo calcular algún valor. Entonces, todavía tengo unos minutitos, así que voy a resolver uno de los ejemplos que aparece en la guía, para que ustedes observen cómo se resuelve. Ustedes pueden usar calculadora para esta parte. En mi caso, pues yo no la voy a usar, pero ustedes sí la pueden utilizar. Bueno, de hecho sí la voy a usar para que sea más fácil. Entonces, veamos acá. Me voy a ir al primer ejemplo que aparece en esta parte, en el inciso A. Y voy a observar esta parte. Veamos aquí donde está el ejemplo. Voy a ampliar esto. Disculpen por esa forma de ampliar. Aquí está. Entonces, puedo ver que en esta parte de acá, lo que a mí me hace falta es un extremo. El extremo X. Entonces, según lo que nosotros acabamos de mencionar, si yo quisiera encontrar el extremo que está en la posición de X, lo que yo tengo que hacer es multiplicar los dos medios. 5 multiplicado por 21, ya que los dos medios están en esta posición. Entonces multiplico los dos medios, 5 multiplicado por 21, pero este resultado lo voy a dividir dentro del otro extremo, ¿sí? El extremo que hace la pareja con X, ¿sí? O sea que el resultado yo lo tendría que dividir dentro de X, dentro de 3. Y de esa manera yo puedo encontrar
el extremo X que me hace falta. Entonces, en esta parte yo tengo multiplicación, pero al mismo tiempo tengo división. A mí se me permite poder realizar cualquiera de las dos operaciones. Entonces, yo puedo ver que si divido 21 dentro de 3, el resultado es 7. Entonces, lo que yo tendría aquí es 5 multiplicado por 7. Y el resultado me va a dar 35. Eso porque yo lo hice sin utilizar la calculadora. Pero si nosotros utilizamos la calculadora y multiplicamos 5 por 21, resulta que 5 por 21, el resultado me queda 105. ¿Sí? 5 por 21 me da 105. ¿Sí? Y si divido 105 dentro de 3, el resultado también es 35. Entonces, de cualquiera de las dos formas, yo puedo resolver esta operación. Así que, como dije, ustedes pues pueden utilizar la calculadora. Entonces, ustedes van a multiplicar primero 5 por 21. El resultado les va a dar 105. Y luego esto lo dividen dentro de 3 y el resultado da 35. ¿Qué significa eso? Que el extremo X que me hace falta a mí tiene un valor de 35. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros resolvemos estas operaciones. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, todavía me quedan 2 minutos y medio. En esos 2 minutos y medio me voy a ir al otro ejemplo. En el otro ejemplo, yo tengo lo siguiente. Tengo aquí 184 y 184, que son los extremos. Y luego tengo X y 36, que son los medios. Y acá puedo observar que lo que me hace falta es un medio. Y el medio que me falta es X. ¿Cómo hago para encontrar esa X? Voy a decir que como es un medio X, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar los extremos. Entonces voy a decir 180 multiplicado por 4, que son los extremos. Y este resultado lo voy a dividir dentro del otro medio que tengo, que en este caso el medio sería 36. Entonces, si yo multiplico con mi calculadora, en la parte de arriba, yo voy a decir lo siguiente. 180 multiplicado con 4, mi resultado me da 720. Entonces voy a colocar aquí 720. Y estos 720 yo lo tendría que dividir dentro de 36. Entonces, si yo divido 720 dentro de 36, mi resultado me queda 20. Entonces, ustedes pueden confirmar eso con su calculadora. Entonces, de esa manera, ya puedo indicar que el extremo X que me hace, el medio X, perdón, que me hace falta, tiene un valor de 20. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Para mí sí, profe. Muy bien. Espero que los demás también lo estén entendiendo y pues ya nos quedamos sin tiempo. Ya solo tengo un minuto, así que voy a finalizar con esta clase y después voy a publicar esta clase. Entonces voy a borrar ya lo que tengo en pantalla y vamos a detener la grabación. Como dije, si alguien tiene dudas, pues ahí he colocado